Solo perdóneme, pero estamos dejando ahí entrar algunos compañeritos. Bueno, pero para mientras empecemos, antes que nada, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Perdonen también el atraso, pero estas cosas, lo que había pasado es que no les había dado, el link exacto. Y ahora que se lo di a la compañerita, de plano les dio otro link, creo yo. Entonces, pero este es el link para todo el tiempo que nos toca. Licenciado, sería bueno que lo suba a Classroom para que todos tengan ahí el link. Pero con lo que usted ya hizo, doña Darling, más que suficiente. Si doña Darling es súper pilas, mire pues, rápido. Pero yo creo que con esto ya es más que suficiente. Ya todos los días estamos con este link. Entonces, voy a ver si voy a poner la pizarra nuevamente. La pizarrita para que nos ayude. Perdón, solo estoy permitiendo que ingresen más compañeros. Ahora la coloco. Sí, se mira la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Ok, perfecto. Muy bien. Solo retomando un poquito de lo que hablamos la vez pasada en cuanto al inicio de un proceso penal. Recordemos que da inicio con una denuncia. La denuncia ahora, por la misma tecnología que ustedes saben usar más que nosotros, usted se ingresa a la página del Ministerio Público y ahí automáticamente están las denuncias electrónicas, sus datos, el motivo del por qué la denuncia, y en forma automática llega la denuncia y le dan, y después le regresan a usted con un correo electrónico, ya tiene su denuncia. No sé si alguno de ustedes ya la usó, me imagino que sí, para la extravío de documentos, para extravío de cosas o por robo de algunas cosas, pues hurtos, se pone la denuncia y vía digital. Ahora está desde su casa, presenta la denuncia, no hay que ir a la policía como era antes o ir al Ministerio Público, no, ahora la denuncia simple, hay un formato y solo se llena el formato y automáticamente su denuncia se le da un número y después ya se comunicarán con usted para darle la ratificación de la denuncia, le llaman, la ratificación de la denuncia, mal dicho, pero que a la larga puede representar un desgaste a la institución, especialmente en los delitos que pueden ser extravío de documentos o algo de eso, pues en forma automática se desestiman. Pero puede haber otros donde ya la víctima ya no quiere saber nada o ya no quiere que se investigue nada, pero sí es importante acudir al Ministerio Público, o lo más importante sería que el Ministerio Público acudiera a la víctima, que eso es casi imposible que se dé. Se da en algunos casos, especialmente si son mediáticos, pero los que no son mediáticos le entraron a su vivienda y se llevaron su televisión, le llevaron un montón de cosas. Lo que uno cree que debe de hacerse es que en la escena del crimen se resguarda la escena del crimen y se obtienen las impresiones dactilares, y después que se va al los técnicos hacen cotejo de huellas y después lo van a visitar a usted. Eso es lo lógico, pero aquí no pasa esto.
aquí le roban su casa, algo en su casa, en su vivienda, y pues mire, para la próxima ponga un poco más de hierro, ponga un candado, no hay más allá. En algunos casos, bueno, es decir, cuando son muy mediáticos o alguien, una persona extraordinaria, mediática públicamente o por funcionario, ahí sí se van con todo, ¿verdad? Pero lo contrario, si es una persona así como nosotros, comunes y corrientes, lamentablemente, no se procura accionar de esa manera. Licenciado, buenas tardes. Perdón que le interrumpa su cátedra. Solo con una observación, es que hay varios compañeros que están poniendo en el chat que no pueden entrar, solo para ver si los podría aceptar, por favor. Muchas gracias. Lo siento, ahora ya entraron. Perdone, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la denuncia. El conocimiento de oficio, pues es la Policía Nacional que pues, conoce de oficio un hecho, un fallecido, una persona que salió mordido por un perro, un robo de algo. Entonces automáticamente hacen la prevención policial y lo mandan al Ministerio Público, o el Ministerio Público, que con una noticia que haya salido, tendría que aperturar una investigación con todo número, y se inicia, ponen la foto de la noticia o de alguien que les informó algo, y con base en esto ya realizará todas las investigaciones o pesquisas que se considere pertinente. Y la querella, pues es un documento más formal que lleva el auxilio de abogado, y es muy sencilla la querella, como cualquier demanda que ustedes están aprendiendo en procesal civil, Ministerio Público, juzgado tal, especialmente juzgado tal, el nombre, sus datos generales, el lugar para recibir notificaciones, el auxilio y después expone los hechos. ¿Qué hechos son los que usted considera por lo cual le cometieron un delito? Después va a colocar los medios de prueba que pueda tener o las evidencias que pueda tener, en dónde se pueden conseguir las evidencias, y tercero, pues el otro punto, fundamento de derecho, y las peticiones, ¿va? Peticiones de se tenga presentar el presente querella, que se le tome como sujeto procesal durante el proceso, que se hagan las investigaciones objetivas correspondientes, y que en el momento procesal oportuno se condene a la persona por los delitos tales y tales. O sea, que es sencillo el tema de la querella. Y algo que dijimos también muy importante era la diligencia. ¿Qué manda? Disculpe la interrupción. ¿Sí? Fíjese que en la clase solo podemos entrar 100 y hay muchos que quieren entrar, pero como ya no hay cupo, entonces, ¿cómo le pueden hacer? Mire, yo esto lo tendría que solucionar el próximo martes. Porque se ha dado el problema. No sé, no entiendo por qué se dio ese problema. La verdad, no lo entiendo. Esos son los problemitas de a distancia, ¿verdad? Pero lo tengo que solucionar el martes. Perdóneme usted. Bueno, entonces, diligencias que necesitan autorización judicial. Es necesario enfocarnos en el 308 del procesal penal, pero también el 306. En el 308 señala las autorizaciones judiciales. ¿Qué autorizaciones tiene que emitir el juez? Recordemos 308, muy importante. Ya hablamos de la orden de aprehensión, ya hablamos del allanamiento, ya hablamos de los embargos, de los secuestros y las interceptaciones de comunicaciones, o todas aquellas métodos especialmente la intercepción de las comunicaciones dentro de los métodos de investigación especial que nos da la ley del crimen organizado. Entonces, esto como un pequeño recordatorio nada más de tener presente, y como estamos hablando de manejo de código, ahora vamos a trabajar un caso hipotético para el manejo de código. Vamos a manejar el código de etapas tras etapas. Empezaremos con la etapa preparatoria juntamente con la etapa preprocesal. Recordemos que la etapa se inicia el proceso con la etapa preparatoria, pero también hay etapas preprocesales
el tema de la investigación, el tema de la escena del crimen, el tema de la autopsia, el tema de los allanamientos, todo eso es una etapa preprocesal previo a la primera declaración, ¿verdad? Porque recordemos que la fase preparatoria inicia con el auto de procesamiento. Entonces, esa etapa preprocesal, hay muchas incidencias que tenemos que conocer con manejo de código. La idea es manejo de código, manejo de código. Ahorita vamos a ver unos temitas y ustedes buscándolo en su código procesal penal. Y nos basamos en un caso simple, un caso sencillo, un caso que lo vamos a llevar hasta sentencia, hasta ejecución. Es un caso sencillo. En estos momentos se encuentra el cuerpo tirado en el suelo de una mujer con varias heridas de bala y con muchas señales de violencia. Ahí está el cuerpo. Ese es el caso. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Entonces, como es manejo código, tenemos que empezar con lo siguiente. La fase preprocesal, dijimos que es un cuerpo que está ahí tirado con señales de violencia. Es un delito de acción pública, instancia particular o acción privada. Si es de acción pública, ¿cuál sería el fundamento? Manejo código, manejo código, manejo código, manejo código. Artículo 24 bis. Perfecto, perfectísimo. Manejo código, manejo código. Ahora, como es un delito de acción pública, viene el Ministerio Público y tienen que hacer las investigaciones, todo tipo de investigaciones, ¿verdad? Porque la idea de la investigación es alcanzar, tratar de llegar a la verdad de los hechos, que esto se hace con la prueba, pero sin investigación no hay prueba. Recordemos que previo a que algo se convierta en prueba, tiene que tener ciertos niveles e indicios, y todo eso es una investigación objetiva que tiene que tener el Ministerio Público. ¿En dónde encontramos ese objeto de investigación? Que le corresponde al Ministerio Público. Ahí está el cuerpo, ahí está tirado el cuerpo. Entonces, sabemos que es un delito de acción pública, como ustedes dijeron, 24 bis, perfecto. Ahora nos tenemos que basar en el Código Procesal Penal para establecer el objeto de la investigación. Ese objeto de la investigación. ¿Qué artículo es? 309. 309, ahí estamos, manejo código, manejo de código, manejo de código. Ahí está, recordemos que una escena del crimen entra los primeros que entran en esto son los bomberos, no nos vamos a dejar de sorprender, son los bomberos. Y los bomberos lo único que tienen que determinar si existen signos vitales. Si existen signos vitales, pues lo levantan y se lo llevan al hospital. Pero cuando llegan y ya no se puede hacer nada porque ya no tiene signos vitales, entonces los bomberos ya lo dejan ahí y esperan, o llega conjuntamente la policía y la policía ya acordona con aquella fila amarilla, esperando que lleguen los del DICRI. La DICRI llega y son los técnicos que levantan toman las fotografías de cada uno de los elementos que existan ahí. Puede ser ojivas, puede ser cartuchitos, puede ser vellos, sangre, impresión dactilar. Hay policías que empiezan a investigar en los alrededores.
empiezan a preguntar a algún testigo, empiezan a preguntar sobre alguna referencia, miran si hay cámaras, y después pues ya llegará el mismo Ministerio Público, después de practicar la escena del crimen, pues recogen todas las evidencias que existen, les toman fotografía, video, y de ahí también se llevan el cuerpo para la autopsia. Eso lo estamos imaginándonos, ¿verdad? Pero eso, dijimos algo de la escena del crimen. ¿Y dónde está fundamentada la escena del crimen? ¿Dónde está la escena del crimen? Código. ¿Dónde está la escena del crimen? Artículo 5, Lick, fines del proceso. No. Eso no es artículo 5. La escena del crimen, manejo código. Y por favor, hay cosas que están medio ocultitas, hay que ponerle ahí escena del crimen. Esto ayuda. Usted futuro juez, usted futuro fiscal, futuro defensor, tiene que saber ese manejo de código. Porque esas... Aquí ustedes ya saben toda la doctrina que vieron el año pasado. Ya están hasta saturados de doctrina el año pasado. Aquí vamos a ver manejo código. Vamos a ver audiencia, recordemos el próximo martes. ¿El 314? Perfecto. 314. Ahí está la escena del crimen. Y después viene de la escena del crimen, pues está lo que se conoce como el levantamiento de cadáveres. Hay que levantar el cadáver, porque el cadáver no se va a estar ahí en la cinta asfáltica o en la banqueta. Hay que levantarlo. ¿Dónde está ese artículo de levantamiento de cadáveres? 195. Perfecto, el 195. Pero está reformado, ¿verdad, Lick? Que yo sepa, ¿no? Bien, está reformado por el artículo 17 del decreto 79. Del 97, pero eso ya... Es que, fíjese que yo le voy a decir algo, yo trabajé hace muchos años, ni les puedo decir cuántos años, en un juzgado de paz. Y en ese juzgado de paz, pues estamos hablando de hace muchos años, los que nos encargábamos de levantar los cadáveres éramos nosotros los oficiales. Cuando llegaba, hace poco estaba practicando de eso yo, hace poco en un conversatorio, eran los juzgados de paz el que iba a levantar los cadáveres. Se hacían turnos estrictamente en los juzgados de paz para cadáveres especialmente, una u otra cosa también, un detenido por ahí, pero hasta ahí. Entonces los policías ya sabían en dónde vivía uno, o si alguien vivía en el juzgado, pues llegaban, cayó algo, bueno, a recogerlo. Uno lo levantaba, ya uno su croquis y todo el asunto. Tenía que registrar si había bolsas, que tenían las bolsas. Era una práctica. Cuando surgió ya el Ministerio Público continuó con esa práctica, que fuéramos los de los jueces, los del juzgado de paz, que levantaran los cadáveres. Hasta que después se hizo ya conciencia que debe ser el Ministerio Público, y en esta reforma se entendió que el 97 para mí pues ya no existía, pero existe. Dice: en aquellos municipios en los que no hubiere delegación del Ministerio Público, el levantamiento será autorizado por el juez de paz. Porque ya el Ministerio Público tenía que, porque había un problema con esto, el Ministerio Público no tocaba nada. Dice que el que le correspondía levantar los cadáveres era a los juzgados de paz. Y los juzgados de paz decían: no, eso ya le corresponde a la investigación. Créanme, la transición costó, no es tan sencillo. Y ya con la reforma, pues quedó claro que era el Ministerio Público, y solo en aquellos lugares donde no hubiera el Ministerio Público sería el juez de paz. Pero eso, ¿hasta cuándo? Hasta ahorita en el 2020, cuando ya se incrementaron escuchen, 2021, cuando ya se amplió la cobertura a nivel nacional del Ministerio Público. Mire, hasta ahora.
pero le corresponde al Ministerio Público, eso lo tengamos que tener claro, le corresponde al Ministerio Público, por eso el Ministerio Público tiene este carrito blanco que ustedes ven de la escena del crimen, ahí lleva técnicos para fotografiar, señalar todas las evidencias que puedan haber, están los números, los enfocan, toman video, toman fotografía, y lo que les dije, ¿verdad? Entonces es parte, pero lo importante es tener claro el artículo 195 para el levantamiento de cadáveres. De ahí, ¿a dónde se lo llevan? A la autopsia. Ya lo llevan a INASIF. Hace algún tiempo no lo practicaba, INASIF no existía, ¿verdad? Saben ustedes. Los que hacían la autopsia era el organismo judicial. Ahora, pues ya con la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, como lo dijimos la vez pasada, es el ente encargado de hacer todo lo que es la criminalística y se empieza desde la autopsia de personas fallecidas. Aquí pues es obligatoria la autopsia, ¿verdad? ¿En qué artículo es la autopsia? 238. 238. ¿Cómo? 238. 238. Ahí está la autopsia. ¿Y qué dice ahí? Es algo que me interesa. ¿Qué dice el artículo 238? En caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, el Ministerio Público o el juez ordenarán la práctica de la autopsia, aunque por simple inspección exterior del cadáver la causa aparezca evidente. No obstante, el juez, bajo su responsabilidad, podrá ordenar la inhumación sin autopsia. En casos extraordinarios, cuando aparezca de una manera manifiesta e inequívoca la causa de muerte. Repítame eso último, me gustó. Repítame eso último. No obstante, el juez, bajo su responsabilidad, podrá ordenar la inhumación sin autopsia. En casos extraordinarios, cuando aparezca de una manera manifiesta e inequívoca la causa de muerte. Es que este es un artículo para mí muy importante porque en otros países más avanzados, en primer lugar, en escena del crimen no llegan solo los peritos o técnicos del Ministerio Público, sino que llegan los médicos forenses para eso precisamente, para esto, que el médico forense pueda determinar que no se hace necesaria la autopsia. No es necesario. ¿En qué casos no puede ser necesario la autopsia? Imagínense, un autobús va para Parín-Escuintla y se incendia el autobús de la noche a la mañana, donde todos, absolutamente todos, son quemados y por ende pues fallecen todos de una forma automática. La pregunta es, ¿habrá necesidad de hacer autopsia? Sí, licenciado, sí hay. Sí hay. Y los 45, ya por situaciones evidentes, fallecieron por esas circunstancias. O un accidente de tránsito de aquellos tremendos que de noche a la mañana se sabe cuál es la causa de la muerte. En otros países no hay necesidad de autopsia, porque lo certifica el médico forense en el lugar. Tiene que llegar el médico forense al lugar y certifica que este caso, el aparatoso accidente, se determina que prácticamente todos fallecieron por las circunstancias del accidente. Pero acá no, aquí sí todos tienen que ir a la autopsia. Ahí es un tema de discusión. Yo sí parto la idea de que primero tienen que llegar los médicos forenses al lugar y certificar si es necesario la autopsia o no. Tal como lo dice el último parrafito. El último parrafito, por eso me permití que lo leyera nuevamente, dice: no obstante el juez, pero aquí es el juez, ¿verdad?, bajo su responsabilidad por ordenar la inhumación sin autopsia en casos extraordinarios, cuando aparezca de una manera manifiesta e inequívoca la causa de la muerte. El problema aquí es el juez, ¿verdad?, el juez. Pero en otros países el propio forense es el que dice, no, por ejemplo, lo que pasó en el volcán, aquel de fuego, ahí, ¿para qué atormentar más a las
los parientes de las víctimas, o porque ya se es evidente la causa de la muerte. Pero aquí no es difícil. Les digo, lo que sucede en otros países, muy importante, porque no solo obligan a que el médico forense acuda al lugar, sino que él puede disponer que en este caso, bajo su responsabilidad, no hay necesidad de autopsia. Puede haber necesidad de autopsia cuando la persona, lo que muchas veces suele parecer un cuerpo ahí tirado y no se sabe de qué muere, de qué murió. Puede ser que si hay un cuerpo ahí tirado con 15 perforaciones de bala en el pecho y en la cabeza, prácticamente el médico forense puede decir, no, se determina con facilidad la causa de la muerte. Entonces no hay necesidad de autopsia, porque la autopsia es muy invasivo. Es invasivo y a larga veces no se logra más que lo que ya se sabe con una simple vista. Pero son cuestión de criterios. Vuelvo a insistir, en Guatemala no, a excepción de que el juez lo pueda declarar bajo su responsabilidad. Vuelvo a insistir, en otros países es el médico forense bajo su responsabilidad puede decir este sí, este no. Interesante porque los recursos, imagínense, en unas pérdidas estas enormes de unas 50, 60 o 200 personas, ¿cuántas necropsias hacer para realmente dictaminar lo mismo? Porque ya con una simple visión se puede acreditar cuál es la causa del fallecimiento. Solo en los casos delicados realmente se podría acudir. Bueno, es mi apreciación. Lo he visto en otros lugares como Corea del Sur. Interesante. Las autopsias ahí son para esos casos especiales. Para el resto, que ya se sabe de qué causa, el médico forense lo certifica. Interesante saberlo, ¿verdad? Aunque sabemos que aquí en Guatemala un poco más complicado. Bueno, después recordemos que también se da la coordinación institucional entre PNC, MP y NACIF, que eso ya sabemos cuáles son los artículos de la PNC, MP y NACIF. Los agentes de la Policía Nacional en la plena escena del crimen tienen que averiguar sobre qué testigos oculares o qué testigos referenciales pueden haber. Puede haber un testigo que diga, mire, yo vi cuando fulano de tal lo mató. Eso es lo más lindo del mundo, encontrar esos testigos directos, testigos oculares, que eso es lo que menos tenemos. Lo que a veces encuentran es que fíjese que yo vi a un señor de sombrero salir corriendo y en la mano derecha vi que tenía un arma. Un testigo directo, pero hay otro referencial que dice, fíjese que mi vecino o una persona que iba caminando me dijo que el que lo había matado era el hijo de Doña Gata o el hijo de la gata. Es referencial, no es directo. Pero es importante tomar en cuenta todos estos indicios, toda esa recolección de información para ir formándose la hipótesis, ¿verdad? Esa famosa hipótesis, la hipótesis del fiscal, la hipótesis acusadora. Se necesita la construcción y para eso se empieza de la nada, se empieza nada más de un cadáver, ahí se encuentra qué arma se utilizó, más o menos de dónde disparó, más o menos de qué distancia lo hizo, si hay un testigo referencial, si hay una cámara que sigue una persona, ya se va formando. Por eso dicen que las primeras 48 horas son cruciales en el tema de la investigación. Ahí es donde encontramos, ¿en dónde están los testigos oculares y referenciales? ¿En qué artículo de nuestro Código Procesal Penal? Manejo a código. Estamos viendo la etapa preprocesal y etapa preparatoria. ¿Dónde están relacionados los testigos oculares y referenciales? El artículo 207, LIC.
Perfecto, ahí vamos. 207, tener presente que es relacionado a los testigos. Se obtienen cualquier tipo de evidencias. La libertad probatoria le permite al juez y a las partes, tanto fiscal como defensa, cualquier medio que tenga para probar su inocencia o probar la responsabilidad de una persona. Cualquier medio. Y eso se le llama libertad probatoria. Obviamente, como no va a ser más tardecito, vamos a refrescar la prueba legítima, que la prueba sea legítima, que la prueba sea legal, que no sea impertinente, que no sea abundante. Pero lo más importante acá es que tengamos plena libertad de probar por cualquier medio la inocencia o participación de una persona. ¿En dónde está relacionado a esa libertad probatoria? 182. ¿Y qué más? Hay otro por ahí. 182 me parece genial. ...182 y 185. 182 y 185, libertad probatoria, manejo código. La interceptación de comunicaciones, recordemos que es un método que se necesita una autorización judicial. Hay alguien ahí que informó que posiblemente el hijo de doña Agata fue el que lo mató. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pedirte que una con el 308. Ya hablamos sobre la autorización judicial y solicitamos de confirmar el 308. ¿Y qué artículo para la interceptación de comunicaciones? Artículo 48. ¿Cuál? Artículo 48 de la Ley del Crimen Organizado. Perfecto, 48 de la Ley del Crimen Organizado. A partir de ahí usted solicita como fiscal la interceptación telefónica del famoso hijo de la gata para ver qué escuchamos. Y eso lo vamos a ver un poquito con la Ley del Crimen Organizado, cómo opera el tema de la interceptación de comunicaciones. Resulta que se obtiene algún grado de información y de ahí pues se da la orden de captura, que recordemos que también es parte de la autorización judicial, las órdenes de captura, los allanamientos, como ya dijimos, los secuestros, como ya hablamos. Entonces se necesita la orden de detención. Ya con la orden de detención puede hacer que se necesite la extracción de sangre, porque se encontró semen en el cuerpo de la señora y necesitamos el cotejo. ¿En dónde está el fundamento para solicitar esa extracción de sangre? Eso es bien importante, la extracción de sangre. Yo el martes espero llevárselos. Creo que tengo un articulito ahí todavía. Un artículo solo referencial, no es para que sea obligatorio leerlo, solo aquel que lo desea leer por pura cultura jurídica, se lo voy a proporcionar para que le saque fotocopia. No es parte de examen, ojo, solo es cuestión de cultura, de formación. Es un artículo que escribí en el año 2008, en la revista del Colegio de Abogados, porque en esa época estaba bastante discutido si al procesado se le podía extraer sangre sin su consentimiento. De hecho, habían resoluciones de jueces que decían que no. Había llegado a la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad una vez decía sí, otra vez decía no. Era una discusión, era un debate en esa época. A raíz de eso, en esos tiempos que escribía, ahora es poco, en esos tiempos que escribí ese artículo. Y es interesante porque es socrático. Había una pregunta, un alumno le pregunta al profesor y el profesor le responde. Entonces, con base en eso, el alumno le vuelve a preguntar al profesor y el profesor le responde. Es interesante. Y eso llega a la conclusión que efectivamente no se necesita autorización del procesado. ¿A cuenta de qué? Lo que pasa es que no está tan claro en nuestro artículo.
En otros códigos sí está clarísimo el tema de la extracción de sangre. Aquí en Guatemala, vuelvo a insistir, 2008 más o menos fue el artículo, 2008-2009. A partir de ahí, pues ya todo se formalizó, se consolidó que no necesitamos en absoluto pedirle autorización al reo. Pero ¿en dónde lo está regulado? Yo se los voy a llevar para que le saquen fotocopia al quien desea sacarle fotocopia. Al igual que aquí estando por acá, logré conseguir un librito de estos de la reparación al daño a la víctima del delito, que yo les dije, este libro ya no lo encontramos en ningún lugar. Esta segunda edición fue en 2008. Y yo también se los voy a llevar para el que lo quiera reproducir. Es cuestión de ustedes. Entonces, manejo código. ¿Dónde está la extracción de sangre? Usted como fiscal quiere probar, quiere garantizarse que esta persona tuvo participación en el hecho, y por eso no solo tienen ya las muestras de lo que se extrajo de la víctima, sino ahora necesitamos la sangre del que está sindicado. ¿Dónde manejo código? ¿Dónde encontramos relativo a la extracción de sangre? Recordemos, fase preprocesal, fase preparatoria. Ahí vamos. Tienen su código, ¿verdad? 241. ¿Cómo? Artículo 241. No. Tienen su código, compañeritos, están con su código. Aunque sea a distancia, pero estamos con nuestro código. Licenciado, disculpe, tengo una duda. ¿Sí? Respecto al de la escena del crimen que usted mencionaba que era el 314, es que yo lo estaba leyendo, pero no sé, no encontré la parte que mencionara eso. Tal vez que usted lo pudiera explicar, por favor. 314, vamos a ver 314. Pasa que las cosas a veces no están así tan claras como lo que estamos viendo ahorita. Dice, especialmente el segundo párrafo, dice: el Ministerio Público podrá dictar las medidas razonables necesarias para proteger y aislar indicios en los lugares en que se está investigando el delito, a fin de evitar la contaminación y destrucción de rastros, evidencias y otros elementos materiales. Gracias, Lick. Licenciado, buenas tardes. Sí, cuénteme. Para extracción de sangre, ¿no sería el artículo 78? Sí, muy bien. ¿Y qué más? Y otro por ahí. Y otro por ahí. Es el 78 y 194, como les digo, no está tan claro. Desde ahí es que obtuvimos el dato para justificar la necesidad, que no se necesitaba que el reo accediera, porque se tenía el criterio que si el sujeto decía no se puede hacer nada, porque entonces se estaba obligando a confesar. Imagínense el criterio que se tenía. Y hasta la fecha, si alguien se lo dice a un defensor público, es capaz que se lo cree, que es que a un reo no se le puede obligar, porque es prácticamente es una obligación, se le está obligando a que él acepte los hechos. Y no, aquí estamos hablando de libertad probatoria y la oportunidad que se tiene del reconocimiento para la obtención de la verdad. El secuestro, pues ya lo vimos, el secuestro de cosas, pues estamos hablando del artículo 200. Ahora, el derecho penal, ¿sí? Disculpe que lo interrumpa, dijo el artículo 78 y el otro artículo de... 194, 194. Ok. Licenciado, disculpe, ¿y en ese de extracción de sangre no podría ser el 187 también?
187 también, vamos a ver, ¿qué dice el 187? No, bueno, es que el 187 es más de cacheo, es cuando a usted un policía le pide su identificación y tal cosa y empieza a cachearlo. Es el registro. Fundamentalmente el cacheo, el que pasa usted a un lugar y ahí está la policía, lo detiene y mire, vamos a ver si tiene algo ahí en su vehículo y le hace el cacheo correspondiente por si tiene armas o no. Es parte de interesante saber que existe, y eso se me olvidó poner, la inspección y registro. Dice inspección de lugares, cosas o personas. Inspección. Ahora lo otro es un poco más invasivo. Licenciado, ¿sí? No tenemos un artículo como en otros países que sí claramente establece la extracción de sangre. No lo tenemos, pero es una forma que se obtuvo para lograr que los jueces accedieran. Y hasta la fecha hay gente que se opone a esa extracción de sangre, créanme, hasta la fecha. Cuénteme. Por ejemplo, así como también se puede hacer lo de la extracción de sangre también para la prueba de alcoholemia. Sí, porque recuérdese usted que la prueba de alcoholemia a la larga, desde el momento en que hay una sospecha que usted puede estar cometiendo un delito, porque el hecho de conducir en estado de embriaguez, en estado de embriaguez, desde el momento en que está en ese estado, está cometiendo un delito que se llama delito de responsabilidad de conductores. De hecho, la mala práctica lo que hacen es, creo que lo detienen y paga una multa y se va. Pero eso es un delito. Delito de responsabilidad de conductores. Eso lo deben de conducir a la torre de tribunales. Y ahí le hacen el juicio. Yo he sabido que algunos lo hacen, otros no. Y la prueba de alcoholemia es exactamente esta. Es un elemento probatorio que se tiene para que en el momento que se tenga la audiencia ya existe la palabra suya contra una evidencia, porque usted ahorita está en estado de ebriedad, pero si la audiencia es dentro de una semana ya no va a estar. Y eso es lo que yo creo que se da la dificultad de que algunas veces se lo llevan a la torre de tribunales y otras veces no, solo pagan una multa. Pero eso es delito. Pero interesante lo que usted plantea, efectivamente es invasivo, tiene que prestar obviamente no hay juez que le obligue, ¿verdad? Eso es otra cosa. Aquí solo tenemos abogados, licenciado, que también sustentan su parte en virtud de que dentro de nuestro ordenamiento jurídico no existe, digamos, que ciertos grados de alcohol ya de positivo, por ejemplo. También es cierto, totalmente de acuerdo. Pero ahí entra la doctrina. Y la doctrina, por eso dije, cuando estamos hablando de derecho, tenemos que basarnos en principios, jurisprudencia, doctrina, y la doctrina sí establece qué parámetros tiene para que una persona ya no pueda conducir. Y el tipo penal pues tampoco dice de qué grado a qué grado ya es delito o no es delito. Esa ambigüedad obviamente se presta para esto, exactamente lo que usted dijo. Hay abogados que son tremendos, obviamente, como en todo, y es más, hasta sacan responsabilizando al policía que los obligó pero yo creo que también tenemos que aprender a ser responsables, ¿verdad? No solo con lo que emana la ley, sino porque usted está poniendo en peligro, no solo su vida, está poniendo en peligro la vida de otros. Yo creo que cuando está el límite así, pues es donde creo yo no he tenido ninguna experiencia de eso, por eso no le puedo decir, creo yo que es donde los policías dicen, no, vamos por una multa. Ahora aquellos que andan, pero en una situación que ni siquiera ya saben en dónde están, sí hay que llevarlos a juicio. Pero
usted pone en una situación bien difícil al policía, porque si no puede haber una detención ilegal, ese es otro problema que se encuentra el policía. Una detención ilegal, lo detuvieron y ¿cuál es la causa de la detención? Pues fíjese que no tenemos, solo porque a nuestro criterio él estaba en estado de ebriedad, pero ahora 24 horas después él no tiene nada. Ahí es donde muchos aducen la litosis, Lick. ¿Cómo? Muchos policías aducen la litosis, que es una prueba para sustentar la detención. Sí, pero caemos a lo mismo. Para eso cualquier abogado le dice, mire, usted no es juez para invadir el cuerpo de una persona. Usted no es juez. Y ahí entramos al que dijimos, el 78 y 194, que es la única forma, pero por orden de juez. Es una situación ambigua, ambivalente, que se presta a muchas cosas. Otras veces ponen los registros municipales solo para las multas, ¿verdad? No solo para proteger a la población, sino para las multas. Es una situación por lo complejo, pero lo correcto, primero es que nadie debe de conducir en estado de ebriedad, primero. Segundo, si conduce, también tenemos la ley de tránsito, que creo donde ellos se basan, y el Código Penal, que como no hay un parámetro, el Código Penal solo dice el que esté bajo sustancias alcohólicas, de droga. Entonces ahí es donde se tiene que detener y enviarlo al juzgado, para que el juzgado, regularmente la persona salen responsables porque las personas aceptan los hechos frente al tribunal. El que no acepta los hechos, ahí tenemos una complicación, porque el juicio de faltas, que ustedes se recordarán, el juicio de faltas es una audiencia oral, nada más, y se basa muchas veces en la aceptación de los hechos por parte del sindicado, y muchos aceptan los hechos, porque ¿qué le queda? Pero uno que otro, por ahí es sabido que no acepta los hechos. Entonces, si no acepta los hechos, se suspende la audiencia y se fija otro día para los medios de prueba. Y ese día, pues la persona ya no está en estado de ebriedad. Y ahí se da la complicación, salvo que se logre la autorización de una prueba de extracción de sangre para medir cuánto tiempo tiene de no consumir drogas o alcohol. Posiblemente ahí se logre la condena, pero a la larga es una pena de multa, ¿verdad? Pero sí, lo importante es tener claro que tenemos esas herramientas no tan taxativas, pero por la libertad probatoria y tratar de alcanzar la verdad de los hechos, podemos practicar estas 78 y 194 de la ley. Interesante esto de la alcoholemia, la verdad, estos son dimes y diretes que se da en la práctica, hasta qué punto el policía me puede obligar. El policía no lo puede obligar, porque no es autoridad judicial. Y muchos, pues, como no quieren dar ahí viene después, por no querer dar su autorización, ya puede empezar la agresión. Y entonces ya ahí sí lo pueden detener en flagrancia, porque agredió a la autoridad. Licenciado, disculpe una pregunta. ¿Sí? Disculpe mi ignorancia. ¿Un policía hombre puede aplicarle la prueba de alcoholemia a una mujer? ¿O tiene que ser, o uno puede pedir que una mujer sea? No, mire, lo que se necesita del sexo fundamentalmente es cuando hay invasión o hay ese cacheo. Ya con la prueba de alcoholemia no. Eso no hay una invasión. Lo que se protege el sexo femenino es ya cacheos en adelante, ¿verdad? Eso sí. Las detenciones
tiene que hacerse por mismo sexo. Detenciones, porque por la fuerza, por la violencia que puede existir en su momento, pero una prueba de alcoholemia, no hay una invasión. El derecho penal premial, ¿qué es y dónde lo encontramos? Derecho penal premial, ¿qué es y dónde lo encontramos? Podría ser, licenciado, como cuando los imputados ayudan o colaboran en el proceso penal, en averiguaciones. Así es, exactamente. Hay una tesis italiana que se les llama los denominados arrepentidos, y lo tenemos en nuestro criterio de oportunidad, los podemos tener en el procedimiento abreviado, cuando una persona colabora con las autoridades judiciales y fiscales para la detención de los cabecillas de donde ellos han participado en el crimen organizado. Y esto lo da la ley del crimen organizado. Son los famosos denominados arrepentidos o los colaboradores eficaces, que se convierten en los principales testigos contra los cabecillas de los grupos. Y efectivamente, ley del crimen organizado, que en una ley del crimen organizado lo importante es eliminar totalmente la estructura, y para eliminar la estructura desde arriba. ¿Y cómo llegamos con los de arriba? Con los de abajo. Esa es la idea. Lo único es que en Guatemala sí ya se probó esto y ha sido público. El problema es que muchas veces solo con el colaborador eficaz querían condenar. Y el colaborador eficaz es una palabra de uno contra el otro. Y entonces tienen que tener más evidencias para estar con seguridad, porque recuerden ustedes que la condena, el presupuesto de una condena es la certeza. No es probabilidad, es certeza. Ya dentro de la fase preparatoria y preprocesal tenemos los peritajes. ¿Cuál es el fundamento de los peritajes? El fundamento 225. Perfecto. Y el testimonio por videoconferencia, que esto es una de las cosas que quizás más me encantan de la reforma procesal, porque el testimonio se puede prestar por estos medios. Ya no es necesario llegar, máxime en tema de no solo en los imputados, sino el tema de las víctimas. El tema de las víctimas, lo mejor es que no acudan a los juzgados. Y aquí lo que hace falta, y creemos que pronto se tiene que dar, es un centro de declaraciones donde acudan solo víctimas, solo testigos, y ya no tengan, y los juzgados estén por aparte con el uso de la tecnología. Por eso aplaudo, los testimonios por videoconferencia. ¿En dónde, en qué artículo están? Licenciado, será el artículo 218 bis. Perfecto, 218 bis y 218 ter. Licenciado, para derecho penal premial es el artículo 90 del crimen organizado. Ahí está. Entonces tenemos, como dijimos, manejo código. Acción pública 24 bis, objeto de la investigación 309, levantamiento de cadáveres 195, coordinación institucional, pues cada una de las instituciones ya lo vimos en el código, testigos oculares y referenciales 207, libertad probatoria 182 y 185, la autopsia 238, interceptación de comunicaciones 48 de ley del crimen organizado, extracción de sangre 78 y 194, escena del crimen 314, el secuestro 200, derecho penal premial 90 ley del crimen organizado, los peritajes 225, testimonio por videoconferencia 218 bis y ter. Esto es manejo código, porque todo esto nos va a servir ya cuando veamos las audiencias, y recordemos que el próximo martes ya tenemos que tener
los grupitos de 5 para empezar ya al dinamismo, pero primero tener claro, esta escena del crimen que vimos, lo vamos a utilizar dentro de la etapa preprocesal, preparatoria, intermedia, juicio, impugnaciones y ejecución. Y ese es efectivamente el manejo código que vamos a tener previo a las audiencias. ¿Algún comentario, compañeros? Perdonen. Yo tengo una duda y quizás va a sonar tonto, pero... No, aquí no hay dudas tontas, que conste. No lo hay. Pero es que, ¿por qué en peritajes no puede ser el artículo 230? El peritaje, bueno, es que dijimos 225, pero es en adelante. Ya. Ahí hay de todo. Aquí empezamos 225, la procedencia, ahí hay de todo. Orden de peritaje, sí, 225, el tribunal de sentencia, el juez que controla la medición del caso de prueba anticipada determinará el número de peritos que deba de intervenir. Sí, pues como de 225 dice la procedencia, ¿verdad? Sí, disculpe, licenciado, no había leído el título, lo siento. No se preocupe. Bueno, jovenazos, numeraremos el próximo martes ya en vivo y de frente. Se cuidan. Buenas tardes. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.